En este video vamos a hablar sobre la respuesta escalón de un circuito RC y RL. Anteriormente hablamos sobre un circuito RC sin fuente y un circuito RL sin fuente y encontramos la respuesta natural. Y en este caso vamos a encontrar la respuesta al escalón de un circuito RC. La respuesta de escalón de un circuito es su comportamiento cuando la excitación es la función escalón, la cual puede ser una fuente de tensión o de corriente. Anteriormente hablamos sobre la función escalón, rampa e impulso. Y también especificamos que en la vida real tenemos una fuente DC a la cual le conectamos un generador de funciones y con este generador de funciones podemos cambiar la frecuencia o introducir una excitación a la fuente, ya sea de forma cuadrada, un escalón, un impulso, entre otras cosas. Entonces, como la tensión de un capacitor no puede cambiar constantemente, ya esto lo hemos dicho una y otra vez, tenemos que B sub 0 antes de que ocurra el cierre del switch o el interruptor es igual a cuando se cierra el interruptor, igual a B sub 0, la condición inicial. Entonces, al aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, se tiene lo siguiente. Tenemos la corriente en el capacitor, B menos B, el voltaje de la fuente con el escalón entre la resistencia. Este más este entre este. Perdón, voltaje menos el voltaje de la fuente entre la resistencia. Este sería el voltaje que cae aquí. O mejor dicho, tenemos 3 voltajes. Hacemos nuestro recorrido, tenemos este B, tenemos este I por R y tenemos este voltaje del capacitor. Entonces, este voltaje simplemente lo definimos como B y tenemos lo siguiente. Tenemos las 3 corrientes que sería B entre R, el voltaje de la fuente y la corriente en el capacitor. Entonces tenemos ya la ecuación diferencial de la cual dividimos entre C para despejar este término y nos queda de esta forma, donde B es la tensión a lo largo del capacitor y para T mayor que 0 la ecuación se convierte de esta forma. Despejamos de B de T, tenemos B menos BS entre RC para T sub 0 y acto seguido tenemos, como es un capacitor, vamos a integrar de B sub 0 a B sub T, de 0 a T, integrando tenemos logaritmo de B menos BS, T entre RC, tendríamos todos términos del logaritmo, por propiedad del logaritmo nos queda de esta forma, y al aplicar la función exponencial a ambos términos se tiene lo siguiente, donde tau recordamos que es R por C. Entonces tenemos B menos BS, B sub 0 y BS. Y lo que nos importa es esta B en el capacitor que nos queda en función de esta forma. Nos queda en función de BS, B sub 0 y BS por el exponencial para T mayor que 0. Entonces tenemos para B menor que 0, B en el capacitor es igual a B sub 0 y para el tiempo mayor que 0 tenemos esta ecuación. Esto se conoce como la respuesta completa o la respuesta total del circuito RC a una súbita aplicación de una fuente de tensión de corriente directa, suponiendo que el capacitor está inicialmente cargado. Si se supone que el capacitor está descargado inicialmente, hay que fijarse que B sub 0 es igual a 0. Y en la ecuación tenemos la siguiente expresión. Aquí tendríamos 0, 0 y tendríamos esta expresión. B de t igual a B sub S, 1 menos el exponencial
tau por la función escalón. Entonces, esta respuesta es escalón completa del circuito RC cuando el capacitor está inicialmente descargado. La corriente a través del capacitor se obtiene de la ecuación de V de T con el uso de la corriente del capacitor, que es capacitancia por la derivada del voltaje de V de T. Entonces, tenemos la corriente del capacitor de esta forma, donde se deriva el voltaje, que aquí lo tenemos, y tenemos tau igual a R sub C. Entonces la corriente nos queda de esta forma, multiplicada por la función escalón. Entonces tenemos la respuesta del escalón de un circuito RC con capacitor inicialmente descargado. Aquí tenemos la respuesta de la tensión. La tensión empieza a crecer exponencialmente, ya que inicialmente está descargado, y la respuesta de la corriente empieza a decaer exponencialmente. En lugar de tener que realizar las derivaciones anteriormente, existe un método sistemático o más bien un atajo para hallar la respuesta de escalón de un circuito RC o RL. Entonces tenemos que la respuesta completa es la respuesta natural, que es la energía almacenada, más la respuesta forzada, que es la fuente independiente. Entonces aquí tenemos la respuesta natural más la respuesta forzada. La respuesta natural, como ya lo habíamos visto, que es de la energía almacenada cuando se pasa el interruptor, que empieza a descargarse el capacitor, y estas respuestas que encontramos en estos momentos. Entonces, esto es aplicable para esta configuración de circuito. También otra manera de concebir la respuesta completa es dividirla en dos componentes, uno temporal y otro permanente. El temporal es la respuesta transitoria, o sea, la parte temporal, y la respuesta en estado estable es la parte permanente. Entonces, aquí tenemos la parte temporal, que es la que acabamos de encontrar, y la estable o permanente, que sería S. Entonces, la respuesta transitoria es la respuesta temporal del circuito, la cual se extinguirá en el tiempo. La respuesta en estado estable es el comportamiento del circuito mucho tiempo después de ser aplicada una excitación externa. Como quiera que se le considere, la respuesta completa en la ecuación puede expresarse de la siguiente forma. Donde tenemos que este es el valor de estado estable y este es el valor inicial. Y aquí tenemos el exponencial. Valor final, tensión inicial. Yo recomiendo que expresarlo de esta manera, porque es la forma más completa de expresar la respuesta. Entonces, por lo tanto, para hallar la respuesta de escalón de un circuito RC se requieren tres datos: la tensión inicial del capacitor, la tensión final del capacitor y la constante de tiempo, que no es nada más que RC, R equivalente por la capacitancia. Se obtiene el dato 1 dado para t menor que 0 y los puntos 2 y 3 del circuito para t mayor que 0. Habiendo determinado estas piezas, se obtiene la respuesta con el uso de la ecuación anteriormente mencionada. Cabe señalar que si el interruptor cambia de posición en el momento, en vez de t sub 0, en t igual a 0, hay un retraso en la respuesta, de modo que la ecuación se convierte de esta forma. ¿Qué cambia? Que aquí tenemos un t sub 0. Aquí tenemos un solo t y aquí tenemos un t sub 0. Esto lo debemos tener presente. Respuesta al escalón de un circuito RL. La respuesta del escalón de un circuito es su comportamiento cuando la excitación es una función de escalón, la cual puede ser una fuente de tensión o una fuente de corriente. Entonces aquí tenemos que cerramos el circuito, lo cerramos,
Usaremos el circuito resultante mostrado en la figura para determinar la respuesta escalón de un circuito RL. La energía almacenada en la bobina en el momento de cerrar el conmutador se expresará en términos de una corriente inicial y su cero distinta de cero. La tarea consiste al determinar las ecuaciones de la corriente en el circuito y de la tensión entre los terminales de la bobina después de cerrar el conmutador. Después de cerrar el conmutador, debemos encontrar estos valores en la bobina. Entonces, como ya lo sabemos, tenemos Bs y su R por el, el voltaje en el inductor, que es simplemente la inductancia por la derivada de la corriente que pasa por el inductor. Aquí tenemos el circuito para utilizar la respuesta de escalón de un circuito RL de primer orden. Entonces, resumiendo un poco, donde se puede obtener la corriente separando las variables I y y L, perdón, I y T, y luego integrando, ya que la ecuación diferencial, como ya lo hemos hecho, queda en función de I de T, y al separar variables tenemos DI y DT por un lado. Un lado tenemos que integrar respecto a I, a la corriente, y en otro lado tenemos que integrar respecto a T. Entonces, el primer paso de este proceso consiste en despejar la derivada de I de t en la ecuación, lo cual se despeja y a continuación multiplicamos ambos lados de la ecuación por un diferencial de tiempo. Este paso se reduce el lado izquierdo de la ecuación a un diferencial de corriente. Como ya lo hemos hecho anteriormente, tenemos esta ecuación. Luego integramos ambos lados de la ecuación utilizando x y y como variables de integración. Esto es simplemente como un cambio de variable, donde la corriente I igual a 0 e IT para cualquier I mayor que 0. Realizando la integración, obtenemos lo siguiente. I de t es igual a este valor. Como ya lo hemos hecho, tenemos los logaritmos, aplicamos exponencial y al final encontramos esta expresión. Entonces, aquí explicaremos paso por paso. Sea la respuesta la suma de la corriente natural y la corriente forzada, que es la que acabamos de encontrar, se sabe que la respuesta natural es siempre un decaimiento exponencial, es decir, esta expresión que está aquí, contado igual a L entre R, donde A es una constante por determinar. Se sabe que la respuesta natural se extingue en esencia después de 5 constantes de tiempo. En este momento el inductor se convierte en un cortocircuito y la tensión entre sus terminales es igual a 0. La tensión de la fuente B sub S entra y aparece a través de R. Así la respuesta forzada es BS entre R. Total, tenemos la suma de las dos respuestas. Ahora se determinará la constante A partir del valor inicial de I sub 0. Sea que es la corriente inicial a través del inductor, la cual puede proceder de una fuente B sub S distinta a como la corriente a través del inductor no puede cambiar instantáneamente. Entonces, de eso tenemos que la corriente del inductor es I sub 0, luego I sub 0 sería la constante A más B entre R, despejando A de esta condición inicial, de este hecho de que la corriente no puede cambiar instantáneamente, encontramos que el valor de A es este. Y si lo introducimos en esta ecuación, encontramos la corriente en función del tiempo, que sería esta expresión. Esta es la respuesta completa del circuito RL al cual se ilustra en la figura. La respuesta, tenemos la ecuación, que es esta, puede escribirse como I en estado estable o estado permanente, y inicial, y en estado permanente por el exponencial, donde I sub 0 y infinito, digámoslo así, son variables inicial y final de I. Así, para hallar la respuesta escalón de un circuito RL se requieren tres datos. Uno, la corriente inicial del inductor en T sub 0.
T igual a 0. La corriente final del inductor en estado estable y la constante de tiempo. De nueva cuenta, si la conmutación tiene lugar en el tiempo t igual a t sub 0 en vez de t igual a 0, la ecuación anterior se escribe de la siguiente forma. Al igual que el RC, debemos aquí restar un t sub 0. Entonces, si I sub 0, la condición inicial es igual a 0, tenemos esto. Y finalmente I sub t multiplicado por el valor del escalón de la fuente se expresa de esta forma. Esta es la respuesta escalón del circuito RL, sin corriente inicial en el inductor. La tensión en el inductor se obtiene de la ecuación aplicando voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Así se encuentra la siguiente expresión. Se deriva la corriente y encontramos esta expresión y que tau es igual a la inductancia entre la resistencia. Finalmente, B sub t multiplicado por el escalón se expresa de esta forma. Y tenemos la respuesta de escalón del circuito RL sin corriente inicial en el inductor. O sea, aquí tenemos la respuesta en corriente y aquí la respuesta en tensión. Es como que lo opuesto al capacitor. De esa manera termino este video donde hablamos sobre el escalón, la función escalón en los circuitos RC y RL. Sin más nada que agregar, los invito a continuar en el próximo video.